máximos y mínimos absolutos. En el cálculo de una variable vimos el siguiente resultado. Si f de AB, intervalo cerrado AB, con valores en R, es una función continua en dicho intervalo, entonces ella alcanza sus valores extremos. Es decir, existen dos puntos x1 y x2 en el intervalo, tales que f de x1 es menor o igual que f de x y f de x es menor o igual que f de x2 para todo x en el intervalo cerrado. La primera de estas dos desigualdades nos indica que f alcanza su mínimo absoluto en el punto x1. La segunda desigualdad nos indica que f alcanza su máximo absoluto en el punto x2. Este resultado se conoce como teorema del valor extremo o de los valores extremos. ¿Qué ocurrirá en el contexto de varias variables? En el caso de varias variables, veremos un resultado de los valores extremos que nos dirá que bajo ciertas condiciones, una función f de valor real definida en un subconjunto de Rn alcanza su mínimo absoluto y su máximo absoluto. Las condiciones bajo las cuales esto ocurre son las siguientes. Primero, el conjunto D es un conjunto cerrado y acotado. Y segundo, la función f es continua. Bajo estas condiciones, el teorema nos dirá que f alcanza sus valores extremos en el conjunto D. Si revisamos nuevamente lo que hemos visto, observaremos que conocemos la noción de continuidad de una función de varias variables, pero no conocemos hasta este punto el concepto de conjunto cerrado ni de conjunto acotado cuando tenemos conjuntos en Rn. Por lo tanto, comenzaremos estudiando estas nociones para poder enunciar el teorema de manera precisa. Para efectos de simplicidad y de claridad, nos concentraremos en funciones de dos variables. La teoría que veremos es válida, en general, para funciones de n variables. Conjuntos acotados. Intuitivamente, un conjunto acotado es un conjunto que se puede meter o cubrir o encerrar con una bola o disco. Precisemos este concepto. Definición. Supongamos que D es un subconjunto del plano R2. Diremos que él es un conjunto acotado si él está contenido en algún disco, es decir, más precisamente, si D es un subconjunto del disco con centro en x sub 0, y sub 0 y radio R, para algún R real positivo y algún punto x sub 0, y sub 0 en R2. Veamos algunos ejemplos para ilustrar esta definición. Ejemplos. Como primer ejemplo, comencemos comentando que un rectángulo es un conjunto acotado. Observemos este dibujo en el cual tenemos esbozado un rectángulo que hemos llamado D. Este rectángulo es un conjunto acotado, pues podemos trazar un disco que lo contiene completamente. En general, un polígono es un conjunto acotado. Consideremos, por ejemplo, este polígono y nuevamente podemos trazar un disco o bola abierta alrededor de él que lo contiene. Como segundo ejemplo, consideremos un círculo. Nuevamente, un círculo es un conjunto acotado. Veamos. Consideremos, por ejemplo, este círculo que hemos dibujado en verde. Alrededor de él podemos trazar un disco abierto que lo contiene. En general, una región limitada por una elipse, como esta, es un conjunto acotado. Podemos realizar el mismo procedimiento geométrico de trazar un disco que contiene a la región limitada por la elipse. Veamos ejemplos de conjuntos que no son acotados. Por ejemplo, la parábola y igual a x2
donde x varía sobre toda la recta real, no es un conjunto acotado. Una recta cualquiera en el plano tampoco es un conjunto acotado. Observemos que si trazamos un disco cualquiera, no importa qué tan grande sea, siempre quedarán puntos de la parábola y puntos de la recta que no están cubiertos o no están contenidos, más precisamente no pertenecen al disco. Podemos trazar otro disco más grande y observaremos que todavía sigue ocurriendo lo mismo. En conclusión, la parábola y igual a x2 en general, cualquier parábola, y la recta L, cualquier recta, no son conjuntos acotados. Consideremos un cuarto ejemplo. Consideremos el conjunto D, que es el conjunto de puntos XY en R2, tales que X es mayor o igual que 0 y Y es mayor o igual que 0. Es decir, el conjunto de puntos cuyas coordenadas son no negativas. Esto no es otra cosa que el conjunto que típicamente llamamos primer cuadrante. Este no es un conjunto acotado. Nuevamente, si trazamos un disco cualquiera, observaremos que hay puntos del conjunto, del primer cuadrante, que no quedan contenidos en el disco. Podemos trazar otro disco más grande y observaremos que todavía ocurre lo mismo. Es decir, el primer cuadrante no está contenido en ningún disco y por tanto este conjunto no es acotado. Pasemos ahora a introducir el siguiente concepto: conjuntos cerrados. En cálculo y en análisis matemático, un subconjunto del plano se llama cerrado si él contiene a todos sus puntos de frontera. Precisemos entonces las nociones de punto de frontera, frontera de un conjunto y, finalmente, conjunto cerrado. Definición. Supongamos que D es un subconjunto de R2. Diremos que el punto A, B en R2 es un punto de frontera o un punto de la frontera del conjunto D si se cumple la siguiente condición. Cada disco centrado en AB y con radio positivo contiene un punto de D y un punto que no pertenece a D. Es decir, en palabras, un punto de frontera es un punto que está arbitrariamente cerca tanto de puntos de D como de puntos que no están en D. Nuestra segunda definición es el concepto de frontera del conjunto D. Esto es simplemente, por definición, el conjunto de puntos de frontera, y lo denotamos de esta forma. Y finalmente, diremos que el conjunto D es un conjunto cerrado si él contiene a todos sus puntos de frontera. Es decir, en otras palabras, de manera resumida, si la frontera de D es un subconjunto de D. Nuevamente, veamos algunos ejemplos para aclarar esta definición. Ejemplo. Como primer ejemplo, consideremos el conjunto de los puntos x, y en el plano, tales que su distancia al punto 0, 0, al origen, es menor o igual que 1. Si traducimos esta condición, observaremos que este conjunto no es otro que el conjunto de puntos del plano R2, tales que x2 más y2 es menor o igual que 1. Observemos este dibujo. El conjunto del cual estamos hablando es el conjunto que está sombreado en verde. Si tomamos un punto en él, la distancia de ese punto al origen es menor o igual que 1. Tratemos de entender en este caso cuál es la frontera de este conjunto, es decir, cuáles son los puntos de frontera de este conjunto. Y una vez conozcamos a estos puntos, responderemos a la pregunta de si este conjunto es un conjunto cerrado o no. Nuestra intuición nos dice que los puntos que están en la circunferencia unitaria, es decir, aquellos puntos XY, tales que x2 más y2 es igual a 1, son los puntos de frontera de este conjunto. Pero veamos un argumento gráfico que nos convenza de que esto realmente es cierto.
Consideremos un punto de ellos, por ejemplo, este que estamos marcando en este momento con el puntero, y veamos si en efecto este punto es un punto de frontera o no. Para esto, según la definición, trazamos alrededor del punto un disco abierto y en efecto observamos en este caso que en dicho disco abierto hay puntos del conjunto D que están sombreados en verde y puntos que no están en el conjunto D, que aparecen en blanco. Si ampliamos el radio de este disco, todavía centrado en el punto, o si tomamos un disco más pequeño, con un radio más pequeño, seguirá ocurriendo lo mismo. Es decir, en cualquiera de esos discos tendremos puntos del conjunto y puntos por fuera del conjunto. En resumen, esta es una prueba gráfica de que el punto es un punto de frontera de D. Y el mismo argumento se puede aplicar para cualquiera de los puntos de la circunferencia unitaria. De esta forma concluimos que la frontera de D es el conjunto de puntos XY tales que x2 más y2 es igual a 1, es decir, la circunferencia unitaria. Observemos que todos estos puntos de la circunferencia unitaria, es decir, de la frontera, están contenidos en D. Observemos nuevamente la definición de D. En la definición, aquí en esta parte se incluye la igualdad. Así que todos los puntos de la frontera de D son también puntos de D. En conclusión, este conjunto D es cerrado. Veamos otro ejemplo. Consideremos ahora el conjunto E de los puntos del plano XY, tales que X, la primera coordenada, es mayor o igual que A y menor o igual que B. Y Y, la segunda coordenada, es estrictamente mayor que C y estrictamente menor que D. Este conjunto luce de esta forma. Observemos algo importante aquí y es que estos dos segmentos que hemos llamado L4 y L2 forman parte del conjunto E, pues en ellos, en estos segmentos, la coordenada en X vale A. Y en efecto, la igualdad X igual a A está permitida en el conjunto E. Es decir, estos puntos forman parte del conjunto E. Análogamente, los puntos de L2 forman parte del conjunto E, pues en ellos la coordenada en X vale B. Por otra parte, los puntos de los segmentos L1 y L3 no pertenecen al conjunto E, pues por ejemplo, en L1 la coordenada en Y es igual a C, pero observemos aquí en la definición de E, esta desigualdad es estricta. Análogamente, en los puntos de L3, la coordenada en Y es D, observemos aquí la desigualdad estricta. En resumen, los puntos de L3 y de L1, que hemos indicado con líneas punteadas, no pertenecen al conjunto E. Pensemos ahora cuál sería entonces la frontera de este conjunto. Intuitivamente, la frontera está constituida por 4 segmentos, los puntos que están en L1, en L2, en L3 y en L4. Esto es lo que nos dice nuestra intuición. Veamos con un argumento gráfico que efectivamente este es el caso. Consideremos, por ejemplo, este punto que estamos señalando con el puntero en este momento. Tracemos alrededor de él un disco abierto, un radio positivo, y efectivamente observamos que en dicho disco hay puntos del conjunto E y puntos que no están en el conjunto E. Si ampliamos el radio de este disco o si lo encogemos, observaremos lo mismo. Siempre habrá puntos del conjunto E y puntos que no están en E. Este mismo argumento es válido si tomamos cualquier punto de L1 o de L2 o de L3 o de L4. De esta manera, concluimos entonces que la frontera de E consta de 4 segmentos, es decir, la frontera de E es la unión de L1, L2, L3 y L4. En este caso, observemos que algunos de los puntos de la frontera pertenecen al conjunto E, los puntos que están en los segmentos L2 y L4.
en tanto que otros puntos, los que están en L1 y en L3, no pertenecen al conjunto E. En consecuencia, este conjunto E no es un conjunto cerrado. De esta forma, hemos aclarado entonces las nociones de conjunto cerrado y conjunto acotado. Pasemos ahora al teorema de los valores extremos en varias variables. Teorema. Supongamos que f es una función definida en un subconjunto D en R2 y con valores reales. Si D es cerrado y acotado y f es continua, entonces existen dos puntos, x1, y1 y x2, y2 en el conjunto D, tales que f de x1, y1 es menor o igual que f de xy y f de xy es menor o igual que f de x2, y2 para todo punto xy en D. Concentrémonos por un momento en la primera de estas dos desigualdades. Esta nos dice que la función en el punto x1, y1 pierde con la función en cualquier otro punto del dominio D. Es decir, esta desigualdad nos dice que f alcanza su mínimo absoluto en el punto x1, y1. Análogamente, esta desigualdad nos dice que la función en el punto x2, y2 le gana a la función en cualquier otro punto del dominio. Es decir, nos dice que f alcanza su máximo absoluto en el punto x2, y2. Es natural entonces en este momento plantearnos la siguiente pregunta. En las condiciones de este teorema, el teorema de los valores extremos, ¿cómo podemos cazar o hallar o encontrar a los puntos en los cuales se alcanzan los valores extremos, es decir, a los puntos x1, y1 y x2, y2? Antes de responder a esta pregunta, recordemos lo que hacíamos en el caso de una variable. En cálculo diferencial, cuando estudiábamos funciones de una variable, el procedimiento era el siguiente. Supongamos que g es una función definida en el intervalo cerrado AB y con valores en R, y que esta función es continua en el intervalo cerrado y diferenciable en el intervalo abierto AB. Entonces, para hallar los extremos absolutos de g en el intervalo cerrado AB, el procedimiento que se aplicaba era el siguiente. Primer paso, se hallan los puntos críticos de g en el intervalo abierto y se evalúa la función g en tales puntos críticos y se guardan los resultados. Segundo paso, se hallan los valores de g en a y en b, es decir, en los puntos que están en la frontera del intervalo a, b. Y el tercer paso consiste en comparar los valores hallados en los pasos 1 y 2, es decir, el mayor de los valores hallados en los pasos 1 y 2 es el máximo absoluto y el menor de tales valores es el mínimo absoluto. En el contexto de varias variables, ¿cómo procedemos entonces? Concentrémonos por un momento en el punto de mínimo, x1, y1. El razonamiento que vamos a hacer es semejante al que se puede hacer con el punto de máximo x2, y2. Para el punto de mínimo x1, y1, tenemos entonces dos casos. O bien este punto pertenece a la frontera de D, o bien el punto no pertenece a la frontera de D. Es decir, es un punto que está en D y no está en su frontera. En este caso se puede probar que hay un disco centrado en x1, y1 que está contenido en D. Como el punto es de máximo absoluto, en particular es de máximo local. Y así, usando uno de los resultados que ya estudiamos antes, podemos concluir que el punto x1, y1 es un punto crítico de la función f. Nuevamente, un razonamiento análogo se puede llevar a cabo con el punto x2, y2.
En consecuencia, a raíz de esta observación, podemos entonces ahora escribir el método para hallar extremos absolutos en el caso de funciones de varias variables. Supongamos que D es un subconjunto del plano R2 que es cerrado y acotado. Y supongamos que la función f está definida en D, tiene valores reales y que f es continua en el conjunto D y es diferenciable en el conjunto D quitando los puntos de frontera. Para hallar los extremos absolutos de f en D, procedemos de la siguiente forma. En primer lugar, hallamos los puntos críticos de f en el conjunto D quitando o exceptuando su frontera. Este conjunto se llama interior de D. Una vez encontremos dichos puntos críticos, calculamos el valor de la función en ellos y guardamos los resultados. Segundo paso, hallamos los extremos absolutos de la función f en la frontera de D. Tercer paso, comparamos los valores de los pasos anteriores y entonces nuevamente el mayor o el más grande de los valores hallados en los pasos 1 y 2 será el máximo absoluto y el menor o más pequeño de tales valores será el mínimo absoluto. Si revisamos nuevamente este procedimiento que hemos descrito, observaremos que ya sabemos cómo realizar el primer paso. Para encontrar los puntos críticos simplemente calculamos las derivadas parciales de primer orden, igualamos a 0 y resolvemos. Una vez encontremos los puntos críticos, evaluamos la función en ellos y listo. También sabemos cómo realizar el tercer paso. Simplemente se trata de comparar números, tal como lo hacíamos en una variable. Lo que no sabemos hacer es cómo hallar los valores extremos de f en la frontera del dominio D. Así que es natural en este punto preguntarnos cómo podemos hacer esto. ¿Cómo se pueden encontrar los valores extremos de f que depende de dos variables en la frontera de un conjunto cerrado y acotado? Para responder a esta pregunta, no te pierdas el próximo episodio.